Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, expresa el vector de posición RAB en forma de vector cartesiano y después determine su magnitud y sus ángulos directores coordenados, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos el siguiente vector posición RAB. ¿Por qué se llama RAB? Porque empieza en el punto A y termina en el punto B. Incluso la gráfica ya me dice, recordemos que un vector, donde está la flecha, indica dónde termina el vector, y donde está la cola indica dónde inicia el vector. Sí, en este caso yo gráficamente sé que el vector inicia en el punto A y termina en el punto B, pero me pide calcular el vector posición, ¿sí? Entonces, para calcular el vector posición entre dos puntos, el primer paso, como todo desarrollo, es hacer nuestro diagrama, ¿sí? Para el diagrama yo utilicé, lo que es AutoCAD, y tenemos el siguiente diagrama, ¿sí? En este diagrama yo sé que mi vector va desde A hacia B, ¿sí? Y paso las cotas necesarias para yo determinar esto, para yo poder realizar el diagrama respectivo. Una vez que nosotros tengamos nuestro diagrama, esto debemos hacerlo, recuerden, a mano, ¿sí? Siempre todo ejercicio hay que hacer el diagrama. Es por eso que yo me tomo el tiempo para hacerlo. En este caso no hay mayor cosa que simplemente copiar, en este caso, el diagrama. Entonces, para calcular el vector posición RAB, el primer paso es calcular la posición de A y luego la posición de B. Sí, recordemos que son dos puntos y cada punto tiene una posición en el espacio. Muy bien, entonces recordemos, donde se intersecta el eje X, el eje Y y el eje Z, que es este punto de aquí, se conoce como origen. Respecto a este origen, yo voy a hacer el cálculo de las componentes del punto A. Entonces, mi punto A, es decir, la posición del punto A va a ser igual a una coordenada en el eje X, a una coordenada en el eje Y a una coordenada en el eje Z, ¿sí? Estas tres coordenadas tiene este punto A y tiene este punto B. Entonces, para el punto A vamos a determinarlas. ¿Cómo determinamos la posición de un punto? Muy bien, nos ubicamos en el origen y desde el origen yo me voy a imaginar que desde aquí, aquí hay una persona, o no, cualquier ejemplo que ustedes quieran plantearse, y de aquí yo tengo que caminar hasta llegar al punto A. La condición es que yo solo me puedo mover en las líneas que sean paralelas al eje X, al eje Y y al eje Z. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo desde el origen voy hacia acá. ¿Por qué? Porque esta línea de aquí es paralela al eje X. Muy bien, yo me muevo desde el origen hacia acá. Si me doy cuenta, cuando hago este movimiento me estoy acercando hacia el eje X. Por lo tanto, esta distancia que estoy recorriendo yo digo que es positiva. Cuando una distancia se acerca a uno de los ejes, digo que esta distancia es positiva. ¿Y de cuánto es esta distancia? Es de 3 metros, ¿sí? Porque este lado de aquí es igual de acá. Entonces sería 3 metros positivos en el eje X. Luego me muevo en el eje, en esta línea, que es paralela al eje Y. Desde aquí me muevo hacia la izquierda, ¿sí? Y si nos damos cuenta en este movimiento, ¿qué estoy haciendo yo con respecto al eje Y? De aquí me voy hacia la izquierda, es decir, me estoy alejando del eje Y. Cuando una distancia se aleja de uno de los ejes, se dice que esta distancia es negativa. Por lo tanto, la distancia en el eje Y va a ser negativa, y en este caso sería menos 2 metros, ¿sí? Y en el eje Z, ¿cuánto se mueve? Ya no me mueve en el eje Z. ¿Por qué? Porque ya llegué a mi punto A. Una vez que yo llegué a mi punto, hasta ahí termina. Entonces, básicamente las coordenadas serían 3 metros en X y menos 2 metros en Y. Y 0 metros en Z, porque en Z no se mueve. Entonces, esto lo planteo aquí justamente. Entonces, la posición del punto A es 3i menos 2j más 0k. ¿Sí ven? La posición de A en el eje X, la posición de A en el eje Y y la posición de A en el eje Z. Y al final, afuera, separado de llaves, pongo la unidad en que estoy midiendo la distancia. Este es 3 metros. Esto es menos 2 metros. Y esto es 0 metros, ¿sí? Recordemos que las componentes que tienen 0 no las escribo. Así que realmente la posición del punto A es de 3i menos 2j metros, ¿sí? Ahora que yo tengo la posición del punto A, hago lo mismo pero para mi punto B. Entonces, asimismo, mi punto B tiene una coordenada de B en X, una coordenada de B en Y y una coordenada de B en Z.
Entonces para esto nos vamos a ayudar en nuestro diagrama para poder determinar el vector posición de B. Entonces el punto B está acá. Entonces para calcular la posición de este punto B, yo siempre parto desde el origen. Desde el origen me voy a mover en estas líneas hasta llegar al punto B. Y solo debo moverme en las líneas que sean paralelas al eje X, al eje Y y al eje Z. En este caso esta línea es paralela al eje X, por lo tanto me muevo desde aquí. Entonces me voy desde el origen hacia acá. Entonces con este movimiento desde el origen hacia acá, ¿qué estoy haciendo? Me estoy alejando del eje X, por lo tanto yo sé que esta distancia es negativa. En este caso esta distancia es de 3 metros, pero como me estoy alejando del eje X, esta distancia realmente es de menos 3 metros, ¿ya? Ahora me muevo a través de esta línea, ¿por qué? Porque esta línea es paralela al eje Y, entonces desde aquí me muevo hacia acá y aquí descanso. Entonces en este movimiento, si nos damos cuenta, es paralelo al eje Y, y con este movimiento que yo me voy hacia la derecha, me estoy acercando hacia el eje Y. Cuando con una distancia me acerco hacia uno de los ejes, yo digo que esta distancia es positiva. Entonces yo sé que esta distancia de aquí hacia acá es positiva y sería de 4 metros. ¿Sí? Como me quedé aquí, ahora me muevo en esta línea de acá porque es paralela al eje Z. ¿Sí? ¿Por qué no en esta línea? Porque mi objetivo es llegar al punto B. ¿Sí? Me muevo en esta línea. Entonces como me quedé aquí, subo hasta acá y aquí llegué al punto B. Esta distancia, este movimiento lo hago así, ¿por qué? Porque esta línea de aquí es paralela al eje Z. Entonces, en este movimiento estoy subiendo, ¿sí? Básicamente me estoy acercando hacia el eje Z porque voy hacia arriba. Entonces, cuando yo me acerco hacia uno de los ejes, yo sé que la distancia es positiva, así que estos 3 metros es positivo. Entonces, la posición del punto B, ¿cuánto sería? Menos 3 metros, más 4 metros, más 3 metros. Sería en el eje X, menos 3 metros, en el eje Y más 4 metros y en el eje Z más 3 metros. Entonces reemplazo los valores aquí, la posición de B en X, de B en Y y de B en Z. Entonces tengo menos 3i más 4j más 3k y afuera va la unidad que es metros. Entonces primer paso, el cálculo de la posición del punto A y el punto B, ya lo tengo. Ahora podemos hacer el cálculo del vector posición AB. Entonces un vector de posición entre dos puntos no es más que la diferencia entre el punto final menos el punto inicial, ¿sí? Recordemos que cuando me dice el vector AB, el primer punto me indica el punto inicial y el segundo punto me indica el punto final. Entonces el vector posición siempre va a ser punto final, que en este caso es la posición de B, menos la posición inicial, que en este caso la posición inicial es A, ¿sí? Recuerden, si fuera AC sería la posición de C menos la posición de A. Si fuera RXY sería la posición de Y menos la posición de X, ¿sí? En este caso, como es la posición AB, sería la posición de B menos la posición de A. Siempre posición final menos posición inicial. Reemplazamos los valores, pero antes de eso debemos recordar. Entonces sería, como es la posición de B menos la posición de A, sería la posición de B en X menos la posición de A en X. Y recuerden que I siempre va con la X, J siempre va con Y K siempre va con, aquí es Z, aquí no he cambiado, aquí es Z, ¿sí? Entonces, aquí tengo la diferencia. Esta misma diferencia la planteo para la coordenada en el eje X, para la coordenada en el eje Y y para la coordenada en el eje Z, ¿sí? Como es B menos A, aquí mismo, B en X menos A en X, B en Y menos A en Y y B en Z menos A en Z. Yo tengo estos datos, por eso es que hice primero el cálculo de las posiciones. Y si recordamos, B en X era menos 3, A en X era 3 positivo, B en Y era 4 positivo, A en Y era menos 2, BZ era 3 positivo, A en Z era 0, y afuera va la unidad. Recuerden que todas estas son distancias, y las distancias en este caso están en metros, ¿sí? Entonces, acostúmbrese siempre a reemplazar en un paréntesis para evitar una confusión de signos en un proceso futuro, porque una confusión de signos puede llevar a la incorrecta resolución de un problema, ¿sí? Eliminamos los paréntesis. ¿Cómo eliminamos los paréntesis? Multiplicamos el signo de afuera por el signo de adentro. Cuando no hay un signo fuera del paréntesis o un signo dentro del paréntesis, significa que este signo es positivo. Entonces, como aquí no hay ningún signo, yo sé que aquí está el más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por más, más. Y menos por más, menos.
entonces me va a quedar de la siguiente manera: menos 3 y más, abro paréntesis, 4 más 2, cierro paréntesis, j más, abro paréntesis, 3 menos 0, cierro paréntesis, k, aquí cierro las llaves y metros. ¿Sí? Con esto ya he eliminado los paréntesis. Una vez que yo eliminé estos paréntesis, puedo hacer la respectiva suma o resta. En los diferentes casos, aquí signos iguales se suman, menos 3 y menos 3 da menos 6. Aquí signos iguales se suman, 4 más 2 sería 6. Aquí signos diferentes se restan, 3 menos 0 sería 3. Así que tengo que mi posición AB es de menos 6i más 6j más 3k. Ahora elimino los últimos paréntesis, sí. Recuerden, multiplicamos el signo de afuera por el signo de adentro. Cuando no hay un signo afuera se sobreentiende que está el más. Entonces, más por menos, menos. Más por más, más. Y más por más, más. Entonces mi vector posición AB es de menos 6i más 6j más 3k metros. Entonces yo ya tengo el vector posición AB. Ahora voy a hacer la siguiente parte del cálculo, que me dice que debo hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados del vector posición AB. Recuerden que todo vector en el espacio tiene ángulos directores coordenados. Entonces, para calcular los ángulos directores coordenados, yo debo saber dos cosas. Primera cosa, debo saber el vector en su forma vectorial, que en este caso ya lo tengo. Y debo saber la magnitud de este vector, es decir, en su forma escalar. Para hacer el cálculo de un vector, cuando yo tengo su forma vectorial cartesiana, debo aplicar la siguiente ecuación. El vector posición AB, es decir, la magnitud o el valor escalar de AB, va a ser igual a la suma de la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. Recordemos que este sería RA, la posición de AB en X, la posición de AB en Y y la posición de AB en Z. Entonces, estas componentes yo debo elevarlas al cuadrado, debo sumarlas, sacar la raíz y encontraré la magnitud de este vector, ¿sí? Entonces, reemplazo los valores, elevo a la respectiva potencia, realizo la suma y finalmente saco la raíz cuadrada, y yo sé que mi vector AB tiene una magnitud de 9, es decir que la longitud de este vector, del vector posición AB de aquí hacia acá, toda esta longitud es de 9 metros, ¿sí? Es lo que me dice la magnitud. Entonces, una vez que yo tenga las componentes del vector y yo tenga la magnitud del vector, yo puedo hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados. Recordemos que como estamos hablando de tres dimensiones, tenemos tres ángulos directores coordenados. Tenemos alfa, beta y gamma. Alfa siempre va a ser para el eje X, para la componente en el eje X. Beta siempre va a ser para la componente en el eje Y. Y gamma siempre va a ser para la componente en el eje Z. Entonces, nuestra primera fórmula es coseno de alfa, en este caso de vector posición AB, va a ser igual a ¿qué? Al vector posición AB, ¿en qué eje? En el eje X, sobre la magnitud del vector AB, ¿sí? Entonces, reemplazo la ecuación, la posición de AB en el eje X era de menos 6, ¿sí? Incluso aquí es metros, me olvidé de poner los metros. Y aquí la magnitud total de AB es de 9 metros. Incluso aquí recuerden, no se me olviden, aquí cometí un error yo. En este mismo instante lo procedo a solucionar. Recuerden que esto es menos 6 metros, más 6 metros, más 3 metros. Estos son metros, ¿sí? No quiero que se confundan aquí. Entonces esto me va a dar así. Entonces aquí va a ser 36 metros cuadrados. Perfecto. Aquí también va a ser 36 metros cuadrados. Y aquí va a ser 9 metros cuadrados. Realizo la suma y sería 81 metros cuadrados. ¿Sí? Y la raíz de 81 metros cuadrados es 9 metros. ¿Sí? Aquí me olvidé de las unidades. Por favor, nunca se olviden de eso. Sí, muy bien. Entonces, una vez que ya tenga estos valores, reemplazo. La magnitud de área AB era de 9 metros. Pero recordemos, metros en el numerador y metros en el denominador, estos se simplifican. ¿Sí? Entonces, menos 6 dividido para 9, tengo que coseno de alfa de mi vector posición AB va a ser de menos 0.667. Despejo alfa y voy a tener coseno a la inversa de este valor. Y el coseno a la inversa de este valor me dice que alfa tiene un valor de 131.810 grados.
Como esa es la respuesta que me pide el libro solo acepta 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor a 5, yo tengo que redondear. Es decir, después del 131, ¿qué número sigue? Sigue el 132 grados. Entonces yo sé que alfa de mi AB es de 132 grados. Vamos con nuestro segundo ángulo director conocido como beta. Beta siempre se relaciona con la componente en el eje Y. Entonces coseno de beta de mi vector posición AB va a ser igual a mi vector posición AB, ¿en qué eje? En el eje Y, dividido para la magnitud del vector posición AB, ¿sí? Entonces reemplazo datos. La componente de AB en el eje Y era de 6 metros y la componente y la magnitud del vector AB era de 9 metros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Metros con metros se simplifican. Realizo la división y tengo que coseno de beta del vector posición AB es igual a 0.667 positivo. Despejo beta de AB, así que esto va a ser coseno a la inversa de 0.667. Saco el valor de este valor, saco el coseno a la inversa de este valor y tengo que beta de mi AB es de 48.190 grados. Entonces recordemos que esta es la respuesta que me pide el libro. El libro solo acepta la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 9 es mayor a 5, yo tengo que redondear. Es decir, después del 48.1, ¿qué número sigue? Sigue el 48.2. Entonces beta tiene un valor de 48.2 grados. Finalmente vamos con el ángulo director coordinado conocido como gamma. Gamma siempre se relaciona con la componente en el eje Z. Entonces coseno de gamma de AB va a ser igual a mi vector AB, ¿en qué eje? En el eje Z, dividido para la magnitud total del vector AB. Entonces reemplazo los datos. Mi vector AB en el eje Z era de 3 positivo, 3 metros, ¿sí? Recuerden que es el vector posición en el eje Z. Y la magnitud total del vector AB era de 9 metros, ¿sí? Como hay metros arriba y metros abajo, estos se simplifican, ¿sí? Entonces, haciendo la división, tengo que coseno de gamma de AB es igual a 0.333. Despejo gamma de AB y voy a tener que es coseno a la inversa de 0.333, coseno a la inversa de este valor. Yo sé que gamma de AB va a ser de 70.529 grados. Asimismo, el libro solo acepta la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 2 es menor a 5, no tengo que redondear. Quiere decir que esto borro y mi ángulo director coordinado gamma de AB tiene un valor de 70.5 grados. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un próximo video.